Listo. Bueno, vamos a arrancar el último tema de la semana y dejemos el examen hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces el examen lo dejamos el 29 y va hasta esta materia, hasta la clase de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de un problema que es bastante importante en muchos contextos de optimización. Entonces, básicamente vamos a preparar más o menos hablar un poquito de lo que es la idea. Vamos a estudiar algunas propiedades que nos van a permitir, digo yo, si mi clase está bien estructurada, entender rápidamente los dos algoritmos principales y más célebres para calcular el ángulo abarcador. Entonces, bueno, la idea de un ángulo abarcador pues, es que tenemos un grafo con pesos, ¿no? Cuando mencionamos un árbol abarcador mínimo, nos referimos a un árbol abarcador, o sea, que contenga todos los nodos del grafo, que sea árbol, por supuesto, cuya suma de pesos sea mínima. ¿Ok? Aquí faltó colocar eso, ¿no? Esto es mínimo. ¿Ok? Y por supuesto, pues que T abarque a G, ¿no? Este ejemplito que está ilustrado acá, a menos que como muchas veces suele suceder, me haya equivocado, euclidianamente es correcto. Es decir, aquí tenemos un árbol que abarca a este grafo, ¿no? Entonces, bueno, están todos los nodos contenidos y la suma euclidiana de estas distancias es la menor posible, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos suponiendo los valores de los pesos, obviamente. Sí, o sea, la longitud tal como se ve allí en el dibujo. ¿De acuerdo? Es decir, que este arco, por ejemplo, tiene es el de menor peso entre todos los arcos que emanan desde I. Entre todos los arcos que emanan desde A, este es el que tiene menor peso. ¿De acuerdo? O sea, tal como se ve en la figura. Entonces, este sería un árbol abarcador. ¿Ok? Recordemos que la propiedad árbol en grafos es un grafo sin ciclos. ¿De acuerdo? Un grafo conexo, sin ciclos. Abarcador que contenga todos los nodos. ¿De acuerdo? Y ahora, con los pesos, decimos que es mínimo si esa suma de pesos es mínima, ¿no? Voy a dibujar aquí otro árbol abarcador, ¿no? El cual puedo decir con certitud que no va a ser el mínimo. Entonces vamos a dibujar acá un árbol abarcador. Como estoy metiendo pesos, aristas muy largas, entonces bueno, ya intuitivamente podríamos corroborar que no es mínimo. Faltaría este nodo A, que vamos a hacerlo todavía más doloroso el costo por acá, ¿no? Entonces eso que está sombreado en ese azul abarca todos los nodos, pero no es la suma de las distancias, asumiendo estas euclidianas, no es la menor. ¿Ok?
Luego veremos por qué se podría demostrar rápidamente, y si ustedes me recuerdan, regresamos a esta transparencia, se podría demostrar rápidamente o refutar que este árbol que estoy proponiendo como el mínimo, en efecto sea el árbol abarcador mínimo. ¿Ok? Bueno, la aplicación de esto son muchísimas. Sin embargo, pues yo les confieso que yo he desarrollado aplicaciones de grafo, pero nunca me he topado con una que haya abarcadores. ¿Okay? Entonces, vamos a presentar, digamos, como el caso general, ¿no? El caso general de aplicación, y quizá haya casos que no van a encajar como está planteado este general, ¿no? El caso general es que vamos a tener un grafo cuya relación modeliza o alguna suerte de posibilidad, de factibilidad, de conocimiento. ¿Ok? A esa posibilidad, a esa factibilidad, a ese conocimiento o a cualquier otro tipo de atributo que represente la relación del grafo, se le asocia un costo. Eso puede ser un coste económico, puede ser un tiempo, una duración, puede ser una distancia, puede ser una energía, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el árbol abarcador de este grafo planteado como un caso general daría la manera de encontrar entre todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, la manera de conectar a todos los nodos, entre todas las posibilidades, al menor costo. ¿De acuerdo? En los cánones en que se plantee el costo. ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo. Aquí hay dos ejemplos. Planteemos el primero, una red eléctrica. ¿Ok? Vamos a suponernos, no sé si sucedió, quizás sí, quizás no, pero vamos a imaginarnos la Unión Soviética en 1920. Un territorio de más de 22, 23 millones de kilómetros cuadrados, y se quería electrificar completamente. O sea, quería que toda ciudad de la Unión Soviética o de X país, puede ser este país, aquí nos hace muchísima falta, ¿no? Estuviese electrificada. Entonces, un grafo, en este caso, para modelizarlo, el grafo modelo de posibilidad representaría las posibles líneas o conexiones de transmisión eléctrica según la factibilidad. ¿De acuerdo? Ciñéndonos a nuestro contexto, para no irnos tan lejos el contexto venezolano, que si quisiera electrificar todo el país, que yo creo que no está, ¿no? Bueno, el grafo de posibilidades sería por dónde puedo yo pasar líneas de transmisión. ¿Ok? Y por supuesto ahí ubicaría en algunos sitios generadores y cosas de esas, ¿no? Y los costes, bueno, podría ser, por ejemplo, el costo de efectivamente fabricar, construir la línea. Va a conectarse, yo puedo recibir electricidad a Mérida, o sea, puedo enviar electricidad a Mérida desde Barinas o desde el Táchira. ¿De acuerdo? De dos posibles vías X, o de Trujillo, por así decirlo. Pero eso lo represento como posibilidad, una factibilidad. Y a esa factibilidad le asocio un coste. ¿De acuerdo? Entonces, el coste, ya lo dije, puede ser económico. Entonces, el árbol abarcador mínimo me da la manera más económica de interconectar todas las ciudades que represente el modelo. ¿Ok?
En electricidad es muy importante la distancia, porque a mayor distancia hay mayor disipación por calor, se desperdicia más la energía, entonces también eso puede ser un criterio, pues no, a menor distancia. Entonces yo podría decir, bueno, quizá no sea tan evidente hacer una línea eléctrica, una línea de transmisión de Barinas hacia acá. Quizá, y estoy especulando, pues, ¿no? Por la montaña, esas cosas, ¿no? Sea mucho más fácil ponerla desde el Vigía o el Pi, ¿no? Pero a lo mejor es más corto. Entonces valdría la pena estudiarlo por esa vía, ¿no? En la electricidad quizá no se vea eso como diría uno, tan evidente, ¿no? Pero en una red ferroviaria sí. Ahorita en este país se está planteando hacer un sistema ferroviario nacional, ¿no? Cosa que en este momento, a mi humilde criterio, es un poco utópica, pero bueno, me parece bien que se esté acometiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, todo lo que yo comprendo como país, entiéndase las capitales de los estados, por decirlo así, deben estar conectadas o interconectadas ferroviariamente. Entonces yo construyo un grafo de posibilidades y es el mismo sentido. A lo mejor yo llego por vía férrea a Mérida, pero ahí sí está muy claro, ¿no? Muy fácil de inferir, de sospechar que por Barinas o por Trujillo va a ser difícil, ¿no? Una locomotora dice que la tecnología que tenemos no va a tener mucho oxígeno por allá arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Y además que es más costoso quizá construirlo, los derrumbes, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí haríamos un grafo de posibilidades de construcción de línea férrea. ¿De acuerdo? Y esa línea férrea sí puede ser compartida, o sea, lo que es importante es un problema que se puede resolver con grafos, pero no abarcadores, entonces podrá resolver después, es cómo planificar para que no vayan a cruzar exactamente por la vía, no se encuentre dos trenes, uno al frente del otro, ¿no? Entonces, en ese caso, el árbol abarcador mínimo nos daría el menor costo o la mínima inversión necesaria para construir un sistema ferroviario nacional. Y así hay muchas situaciones, ¿no? Hasta abstractas, ¿no? A veces se modelan posibilidades. ¿Ok? O sea, yo quiero lograr un conjunto de objetivos, ¿de acuerdo? Entre los objetivos son los nodos, pues, ¿no? Y digamos que tengo relaciones entre esos objetivos, ¿no? Que no son necesariamente de dependencia, ¿no? Sino que si pueden ser de coste, pues si yo cumplo primero este objetivo, entonces alcanzar aquel me costaría tanto, pero alcanzarlo habiendo cumplido otro me costaría un valor diferente, pues. En electrónica también se puede usar eso, ¿no? Hay que conectar cosas, hay un plano finito, ¿de acuerdo? Y hay que colocar, pues, dispositivos, hay que lograr conectarlo, pues, al menor costo, pues, ¿no? Es muy parecido al de la red eléctrica, ¿no? Y hay muchas variantes, ¿no? Bueno, se entiende más o menos el porqué del problema, ¿no? Que es lo esencial antes de que uno aborde el problema. Ok, vamos a estudiar un lema que es muy importante. Y bueno, tal vez el camino, fíjense, ¿no? He escogido un camino un poco extraño para entrar a esta clase, ¿no? Ha sido un poco mi estilo y creo que debo corregir eso en el futuro, ¿no? Pero voy a veces mucho desde lo abstracto y de ahí desciendo a lo concreto. Quizás fuese mejor ir al revés, ¿no? Empezar desde lo concreto y terminar en lo abstracto, ¿no? Pero yo creo que si logramos asimilar estos dos lemas que quiero dar, los algoritmos se nos van a hacer concretos en nuestra mente sin ninguna dificultad. En mi opinión, ustedes me dirán al final de la clase, ¿no? Entonces, este lema, que se llama así, lema del corte,
No sé si es el autor, pero lo leí, lo descubrí yo, lo aprendí en los artículos de Sedgwick, ¿no? Y ahora aparece en sus libros, ¿no? Reza lo siguiente, ¿no? Tengo un grafo, por supuesto con pesos, ¿no? Y tengo un árbol abarcador mínimo de G, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando yo digo aquí esta notación acá, ¿no? G' porque no son, es un subconjunto de los arcos de acuerdo, pero es un abarcador mínimo. Faltó aquí una separación que no es grave, ¿no? Entonces vamos a asumir G1, G2, un corte de G, que es más o menos esto que está pictorizado, ¿no? Esta elipse, digamos, representa abstractamente el grafo G. Y estos polígonos irregularcitos, ¿de acuerdo?, representan subgrafos de G. ¿De acuerdo? Entonces el corte es más o menos pues, hacer esto. ¿Ok? Entonces dividir el grafo en dos. Entonces un lado acá G1 y aquí un lado G2. ¿Ok? La idea de un corte es que la unión del corte ofrezca el grafo original. ¿Ok? Entonces, en un corte sobre un grafo hay unos arcos que son de interés, que son los arcos de cruce, no de corte como está acá. Bueno, también se le puede decir de corte, no sería grave, ¿eh? O sea, no se pierde el sentido del discurso, ¿no? Pero son arcos de cruce entre un componente y otro componente. Es decir, un arco tal que tiene un nodo en G1 y el otro en G2. Esa es la condición para hacer un arco de cruce o de corte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengo dos árboles abarcadores de los componentes. Vamos a pictorizarlos aquí en rojo. Ok, y ahí quizá no se aprecie así tan bien, pero creo que ustedes ya intuitivamente lo pueden ver, ¿no? Y no creo, espero que lo entiendan, pero me dicen si no y nos esforzamos por hacernos entender, ¿no? Entonces T1 y T2 son los árboles abarcadores mínimos de G1 y de G2 respectivamente. ¿Ok? Lo que dice el lema del corte es que el árbol abarcador de G está compuesto por estos dos árboles abarcadores de los componentes más el arco de cruce que tenga menor peso. ¿Ok? Y la prueba es por contradicción. Supongamos, agarramos aquí un arco, vamos a suponer que este de rojo es el arco de cruce. ¿De acuerdo? Entonces, ese arco lo que dice el lema es que pertenece al árbol abarcador mínimo de todo el grafo. ¿Ok? Supongamos que no es así, que pertenece otro arco azul, que está por acá, pero que tiene costo mayor. La suma de los costes da mayor y es una contradicción. ¿Ok? ¿Quedó claro? Laudín, que es el riguroso del curso, podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo sé yo que estos árboles abarcadores son mínimos? Entonces tú empiezas con un nodito, ¿de acuerdo? Con un solo nodo. Una partición, G1 aquí y G2 el resto. ¿De acuerdo? Yo puedo aplicarlo recursivamente. Exactamente. Ok. ¿Quedó claro el lema? Muy importante entenderlo para que después entendamos los algoritmos sin dificultad. Ok, la correctitud más que todo. Ok. Que esa palabra, por cierto, no existe, ¿no? Correctitud. Yo mandé un libro a España, me
rechazaron la palabra, ¿no? Pero no me propusieron El sinónimo. el sinónimo, ¿no? Podría ser certitud, pero bueno. Bien. ¿Quedó claro el sentido del lema? Ahí cerrando acá, ¿no? Bueno, el otro lema es el lema del ciclo, ¿no? Este lema quizás es un poquito más difícil, ¿no? Y aquí sí hubiese sido bueno una figurita, pero la vamos a hacer entonces, ¿no? Tengo un grafo, ¿ok? Grafo con peso, por supuesto, y tengo un árbol abarcador mínimo de ese grafo, ¿ok? Son dos premisas. Entonces, vamos a dibujar aquí a G, ¿de acuerdo? Y vamos a asegurarnos, cuestión de mi muy mala caligrafía, de que se vea, ¿no? Entonces, disculpe. Entonces, vamos a asumir ahora un nuevo grafo, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo, ¿no? Es un grafo G', el cual lo que tiene diferente es que se le añade un arco nuevo. ¿Ok? Vamos a meter acá un nuevo arco. ¿Ok? Entonces, imagínense, ¿no?, que sobre G tiene el árbol abarcador. Y de una vez nos aproximamos a la demostración. ¿Ok? Lo que está en rojo representa el árbol abarcador de G. ¿De acuerdo? Más lo que está más el arco en azul. En azul es con G'. Claro, pero sí, entonces ahí no está abarcando el nodo que está arriba a la derecha. Ah, bueno, ok, vamos a ponerle aquí. Sí, sí, ok. Está bien, está bien. Está bien. Y sigamos por acá, ¿no? Entonces, el grafo G', que le añado un arco nuevo, el árbol abarcador mínimo de ese grafo G' es el mismo quitándole el mayor arco que está en el ciclo que introduce E'. No sé si me explico. ¿Ah? No lo veo. Ok. O sea, ese nuevo arco va a generar un ciclo. Lo que está en rojo es el árbol abarcador de G. Si coloco un arco nuevo, como es un árbol abarcador, ahí forzadamente no hay vuelta para atrás, va a haber un ciclo. ¿Ok? Entonces lo que dice el lema es que el árbol abarcador de G', ¿no?, es el árbol abarcador de G menos el mayor arco del ciclo que conforma al añadírsele E'. Que no necesariamente es el arco nuevo. Que no necesariamente es el arco nuevo, exactamente. O sea, podemos resaltar en otro color el ciclo que se forma con ese arco. Vamos a resaltar en otro color que va a ser el verde y con la sombra. Espero que tenga suficiente pulso, ¿no? Entonces, el ciclo que se forma está por acá, ¿ves? De hecho, si Demian no hace la observación, entonces no se hubiese causado el ciclo. ¿Ok? Casualmente, aparentemente tendríamos que eliminar el arco azul, que pareciera ser demasiado. Sí, sí, sí. Y es casual, la verdad. No fue la intención. ¿Ok? Entonces, bueno, la prueba, ¿no? Si F
caso, que fue casualidad, es decir, que el nuevo arco que metimos es el mayor del ciclo, entonces, bueno, lo eliminamos y el árbol abarcador que queda es idéntico al anterior. ¿Ok? Si no, o sea, si no es esto, entonces seleccionamos en otro color, entre los colores que nos queda, vamos a hacer uno que sea de alto contraste, algo oscuro, seleccionamos el de mayor costo. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este, por alguna circunstancia extraña, lo achicamos y entonces seleccionamos el de mayor costo y ese lo eliminamos. ¿De acuerdo? Y entonces al eliminarlo ya tenemos un árbol abarcador mínimo. ¿Y cuál es el argumento para saber que es mínimo? El argumento sería que inicialmente partimos de un árbol abarcador. Al añadir un arco generamos un ciclo. Si eliminamos cualquier arco del ciclo tenemos un árbol abarcador, pero si eliminamos el arco de mayor peso, ese árbol abarcador tiene que ser mínimo, porque cualquier otra cosa que elimine me va a dejar el arco mayor, no sé si formalmente esto es válido, ¿no? Cualquier otra cosa que elimine me va a dejar el arco más grande que me va a ser mínimo. De nuevo los formalismos se me fueron del corno, pero los formalismos no... Okay. Pero, bueno, no, yo creo que lo ves, ¿no? Pero no sé, es que no lo escuché bien, ¿no? El argumento que está acá quizás lo dice directo, ¿no? La prueba, la segunda parte de la prueba no la sigo, por lo menos no. Ah, bueno, ok. Insertamos además en el árbol, en T, ¿de acuerdo, no? Ubicamos el ciclo y eliminamos dos nodos, dos arcos, ¿ok? El mayor y el menor. ¿Por qué dos? Para causar un corte. Entonces, al tener un corte, por el propio lema del corte, el que vamos a agarrar va a ser el menor, que es justamente el que eliminamos y lo empatamos. Ese sí no lo veo. ¿No? O sea, no veo porque entiendo el lema del corte, no entiendo por qué estás eliminando el menor también. Al eliminar el menor estás produciendo un corte, sí. Bueno, podría eliminar incluso otro que no sea el menor. ¿De acuerdo? Pero bueno, es mejor eliminar el menor, que sale como es más directo el sentido, en mi opinión, ¿no? Lo que es importante es ver que si del ciclo elimino dos arcos, entonces corto el grafo. Sí, eso. Listo. Entonces, al cortar el grafo, por el lema del corte, el arco que los va a conectar es el menor. Y como era un árbol abarcador antes, el menor es el que eliminé de ese par. Claro, pero eliminé el mayor del ciclo. Ajá. Todavía no se ha cortado. Exacto. Eliminé el menor, Se corta. el árbol. Lo que conecta a los dos para que sea el menor es el menor. El árbol abarcador mínimo. Ah, ok, o sea, no necesariamente vuelvo a reinsertar el nodo menor. Sí, el arco. El arco menor. Sí, puede ser otro, a lo mejor. No, tiene que ser el menor. ¿Por qué no basta con eliminar el mayor solamente, entonces? Porque no corta. O sea, Pero para qué habría que buscar otro argumento, ¿no? Pero en este argumento la idea es cortar el grafo, tener un corte. Claro. Es para la prueba. Exacto. Ok. Exacto. Ya te sé. Ok. ¿Sí lo entendieron entonces? Sí. ¿Quedó claro? Bueno. Abstracto, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Y si lo entendieron, ya todo el rollo está resuelto. Vamos a darle el primer algoritmo de cálculo de árbol abarcador. Hay varios, ¿no? Hay varios. Aparte de los dos que voy a dar, hay otro conocido que es de Boruba
y hay otro que no recuerdo cuál es su nombre. Pero estos son los dos más usados y probablemente los más eficientes también según la densidad del grafo. Que no se me olvide discutir eso, ¿no? Entonces, este algoritmo parte de la siguiente premisa, ¿no? O sea, inicia un árbol abarcador en vacío, ¿ok? Completamente vacío. Entonces, ahora voy a obtener una secuencia S de arcos, de todos los arcos, pero va a estar ordenada ascendentemente por su peso. Es decir, el menor arco es el primero de la secuencia y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Déjeme un momentico acá porque es que me... A ver, ¿dónde andaba? Ok, entonces, primer paso, el árbol se inicia en vacío. Segundo paso, los arcos se ordenan en una secuencia S según su peso, del menor al mayor. Y ahora entramos en el proceso real de cálculo, ¿no? La condición de parada de esta repetición, de este while, es que T abarque a G. Cuando el árbol T llegue a abarcar a G, entonces detenemos, ya tenemos el problema resuelto. Todavía, y eso es algo, cosa que hay que discutir, cómo se detecta que está abarcado y esas cosas, ¿no? Cómo se ordena, etc. Entonces, cada iteración lo que vamos a hacer es eliminar de la secuencia de arcos, ¿no?, el menor arco, y ese es el arco que vamos a procesar. Es un arco candidato a ser parte del árbol abarcador. Como es candidato, lo que hacemos es insertarlo. ¿Ok? Insertamos en el árbol abarcador y ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba de aciclicidad. Si hay un ciclo, entonces volvemos a descartamos a E y proseguimos. ¿Ok? Entonces va a llegar un momento en que todos los nodos y el grafo y T va a estar conexo. Todos los nodos van a estar dentro de T y T va a ser conexo. Prácticamente les he dicho cómo se construye esta condición. ¿Ok? Entonces, cuando se termine, T es mínimo. El T que inicialmente estuvo vacío es mínimo. Vamos a hacer una sencilla corrida acá, empezando desde este nodo. Podríamos empezar desde otro porque estamos usando colores, así que si ustedes quieren... Estoy asumiendo, claro, exacto, pero G tiene que ser conexo, claro. Ah, sí, sí, no es conexo, no tiene sentido, no, es imposible abarcar. ¿Ok? Tiene que ser conexo. ¿Ok? Bueno, suponiendo que empezamos desde acá, no sé si los números se ven bien. ¿Sí, verdad? Voy a cerrar la toma un poquito. ¿Puedo hacer un zoom? ¿Dices tú? No. Más bien... Pero no podremos escoger cualquier nodo, ¿no? Tendríamos que escoger un nodo que tenga un arco con peso 1. No, aquí no escogemos nodos. ¿Y la secuencia? Aquí escogemos arcos. Arcos. La secuencia es de arcos, no de nodos. ¿Ah? Arcos con peso 1. Porque por la secuencia, esa secuencia que hay que escoger la orden ascendente, o sea, repito, tendríamos que escoger, para empezar, un nodo que tenga un arco adyacente con peso 1, ¿no? En este grafo sí. En este grafo sí, porque el menor peso es 1. Pero atención con el lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que a veces el lenguaje, ¿no?, uno enseñando no sabe si es que se está expresando de otra forma o que estás viendo algo distinto, ¿no? Entonces, el algoritmo se procesa por arcos.
no por nodos. Entonces lo que escoge es un arco. Ahora un arco tiene un par de nodos. Ok. ¿Ok? Entonces, el primer nodo, el primer arco, fíjate que yo me equivoqué también. El primer arco, vamos a suponer, obtenemos la secuencia, no la voy a colocar acá, ¿no? No la voy a poner acá. Pero bueno, podemos hacer el intento de empezar a decir cuáles son sus valores, ¿no? 0, 1, ¿de acuerdo? Perdón, sí, O1 es. O, J, NI, GB, ID, ¿de acuerdo? JP, y a lo mejor se me escapa uno, pero bueno, ¿no? CI, IH, etcétera, ¿no? Bueno, me equivoqué, cometí unos errorcitos acá que estoy representando los arcos con guiones, ¿no? ¿Sí? Entonces esa secuencia la asumimos que está construida, ¿no? Ahora, esa secuencia nosotros aquí en nuestra perspectiva la podemos contemplar sin necesidad de calcularla, ¿ok? Entonces podemos asumir que está calculada, ¿sí? Entonces, el primer arco que seleccionamos es este y lo metemos en el árbol abarcador, ¿ok? Luego vamos a seleccionar otro arco, vamos a irnos con ese sentido, el que está presentado ahí, por si acaso no haya confusiones. Después viene este arco. Fíjense que ahora en este estadio del algoritmo tenemos dos árboles, ¿ok? Ahora viene GB, lo cual aumenta la cantidad de árboles, de subárboles inconexos. El árbol sigue siendo técnicamente como grafo, ¿no? Son tres componentes inconexos, ¿no? Luego viene ID, que está por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego viene JP, que está por acá. ¿Ok? Entonces ya he conectado todo lo que tiene peso 1. Ahora vamos a buscar todo lo que tiene peso 2. Vamos a suponer que te aparece primero. ¿De acuerdo? Entonces observe que en este momento tenemos 1, 2, 3 y 4 componentes desconectados en el árbol T. ¿Ok? Otro que tenga peso 2, viene este que está acá, este que viene por acá, este que está aquí, ¿no? Y vamos a ver acá, este señor que está por acá, un ciclo, entonces se borra. ¿Ok? Pero vamos a ponerle una muesquita para saber que ya lo vimos, ¿no? ¿Habrá otro con peso 2? Sí, aquí hay otro, ¿no? No veo más con peso 2, por favor, si ustedes. Vamos ahora con 3. Entonces aquí tengo uno con peso 3, otro con peso 3, pero cuando hago el test de aciclicidad no me da falso, lo elimino. ¿Ok? Otro, vamos a marcarlo, poner la mosquita, ¿no? Para saber que lo vimos. Conectamos este señor, ciclo otra vez, lo elimino. ¿Ok? Y vamos a poner la mosquita, vemos este señor, ciclo, lo elimino y le dejo la mosquita, ¿no? Y yo no veo más, aquí hay otro, aquí hay uno con peso 3, ese causa un ciclo, lo elimino. ¿Ah? NO aquí arriba, aquí hay un ciclo, ¿no? Que es este señor, lo elimino, ¿no? Fíjense que estoy eliminando ese arco, ¿no?
Y vamos a volverlo otra vez a resaltar. Avance. Vamos a volver a resaltar acá para que de una vez podamos apreciar una cosita, ¿no? El arco que se está eliminando es el de mayor peso. Meto un arco, hay un ciclo. Dentro del ciclo, el arco que vuelvo a eliminar es el de mayor peso. Claro, porque lo estoy procesando en el orden. Perfecto. Ok. Entonces lo marco, ¿no? Yo ahora sí creo que ya todos los que tienen peso 3 han sido vistos. Hemos visto 1, 2, 3. Vamos con los de peso 4. Aquí aparece 1. Este lo insertamos y aparentemente no hay ningún ciclo acá, ¿no? Ya en este momento hay dos componentes en el árbol, ¿no? Otro con peso 4 es este señor y acaba de reducirse a un solo componente. Es un árbol, pero no abarca a un AG. O sea, quedan todavía estos dos nodos, por cubrir, ¿no? Luego viene otro de peso 4, que es este señor, pero ese causa un ciclo que lo vamos a sacar, ¿no? Y lo marcamos. ¿De acuerdo? Otro con peso 4 acá, ¿de acuerdo? Causa un ciclo, lo marcamos, ¿no? Ojo con una cosa que ya intuitivamente les puede dar una idea de un fenómeno, ¿no? Que matemáticamente hablando, ¿no? Eliminar este arco y este arco me va a dar en la suma de los pesos el mismo valor, pero me va a conducir a dos árboles abarcadores mínimos distintos, sin embargo siguen siendo mínimos. En otras palabras, puede haber más de un árbol abarcador. ¿Ok? ¿Quedó claro? La casualidad fue así, y así es como va a ocurrir en un algoritmo, en un computador. ¿Ok? Otro con peso 4 sería este señor y ya lo coloco dentro del gráfico, dentro del árbol, ¿no? Lo siguiente es los que tienen peso 5. Entonces saco lo inserto en el grafo, pero eso hay un ciclo y entonces lo saco. ¿De acuerdo? Otro con peso 5 lo aquí. ¿De acuerdo, no? Y ojo, fíjense una cosa, ¿no? Al llegar a este estadio, ya este grafo está completamente abarcado. El árbol resultante es conexo. ¿De acuerdo? Y contiene todos los nodos de B. Entonces es un árbol abarcado. Y ya no continuamos. Ya se termina, fíjate que la condición era cuando llegue aquí, cuando T no abarque, mientras T no lo abarque, se procesa. Ahí lo abarca, se detiene. Intuitivamente esa condición de parada se puede hacer por la cantidad de nodos y de arcos, sin tener que probar. Sí. Sí, que es práctico. Tú sacas todo el ciclo. Entonces, bueno, lo que está sombreado en verde completo es el árbol abarcador, es un árbol abarcador de ese grafo. Bien, ¿cómo se instrumenta eso? ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a hablar un poco más de ese asunto, ¿no? Bueno, la construcción de la secuencia, y déjenme revisar el futuro, es algo que a veces uno tiene que seccionar cuando ocurre, ¿no? El futuro viene del análisis, entonces podríamos no desperdiciar mi orden, ¿no? Entonces, para construir esta secuencia ordenada de arcos,
Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que revisar todos los arcos, no tiene otra manera, y construir la lista. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí puede intervenir eventualmente un heap. O sea, podemos agarrar todos los arcos y lo metemos en el heap. Cuando lo empecemos a sacar van a salir ordenados. ¿Ok? Podríamos, en lugar de agarrar los arcos y meterlos en el heap, podríamos, si están contenidos en un arreglo y el arreglo es ordenable o en una lista y si es posible ordenar, ordenamos la lista. ¿Ok? Y obtenemos eso. En los dos casos puede haber otra forma, ¿de acuerdo? El menor costo que se paga por eso es el costo de ordenar o el costo de meter en elementos en un heap. ¿Ok? Entonces, ahora nos queda cómo responder esta pregunta. Que yo creo que ya Demian la respondió, pero oficialmente, pues, ¿no? Entonces, la pregunta, vamos a decir la letra. Aquí lo que hay que tener cuidado es que durante el while, ¿no? Mientras se ejecuta el while, T puede ser inconexo. ¿De acuerdo? Entonces, el número de nodos no es el test exactamente correcto. Porque pueden estar todos los nodos en T, pero está compuesto puede estar desconectado. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, el TS es el número de arcos y el número de arcos que tiene un árbol abarcador. ¿Ve? ¿Qué es el número de nodos menos 1? Entonces, cuando T tenga B menos 1 arcos, entonces ya sabemos, tenemos el conocimiento con certitud de que lo hemos abarcado, porque es un árbol, porque no tiene ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, la instrumentación de esta parte acá podría hacerse como que E', ¿de acuerdo? Sea menor que B menos 1. Está en mayúscula. Que B menos 1. ¿De acuerdo? Ok. La eliminación del arco puede ser revisar un contador en la secuencia, un iterador sobre la lista de arcos o sacar el que esté en el heap. Son detalles de implementación, ¿no? Insertar en T, ahí es un detallito interesante, ¿no? Insertar en T tiende a ser, si está representado con matrices, va a ser lineal, ¿no? Directo, a condición de que los índices estén directos, ¿no? ¿De acuerdo? Si está representado con listas, también puede hacerse lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Si usted aprovecha el conocimiento, y yo no sé si he explicado eso, ¿no? Pero hay una manera interesante, si la he explicado, por favor me avisan para no repetirla, ¿no? Un árbol, ¿no? Sabiendo, con el conocimiento de que el asunto es un árbol, ¿no? Uno puede representar el árbol de esta forma, ¿no? Uno pone el nodo y el padre. Yo habré aprovechado de escribirlo con... ¿Ok? Y entonces pues tiene aquí sus divisiones, ¿no?
Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, empezamos con este, ¿verdad? Pudiéramos decir que J es el primero. Entonces, ahí sí hay que escoger uno de los dos nodos, ¿no? Entonces, coloquemos aquí J, J y O, ¿no? Perdón. O tiene papá J y J en esta mirada no tiene papá. ¿Ok? Y así para todos los nodos. Ahora, si lo hacemos así, es un poquitín más costoso hacer esta operación. Podría serlo, se puede buscar una estructura, o sea, se puede uno ingeniárselas para hacerlo rápido. ¿Me explico? Pero esto es una estructura muy interesante para representar un árbol, y un árbol en particular, un árbol abarcador. ¿Ok? ¿Había explicado esto o no? Bueno, menos mal entonces, ¿no? Es sumamente interesante porque tenemos un conocimiento, y es que con certitud ese árbol tiene b nodos. Así que el costo del arreglo es el mínimo costo que podemos pagar por un árbol abarcador. Mientras que representándolo con una estructura de árboles, bueno, según sea la estructura, va a ocupar un poco más de espacio. Y si lo representamos el árbol con el propio grafo, aún más espacio. Claro, a ver si te sigo. O sea, la ventaja aquí es que como conozco de antemano el número de nodos que eso va a tener y el número de arcos que eso va a tener, no me preocupo porque esa estructura sea dinámica. Y creo que eso tiene sentido. Exactamente. Bueno, ojo, el problema es que aquí la estructura, bueno, no es dinámica. Una vez que se añadió al árbol, no cambia. ¿Ok? Sin embargo, hay casos en que sí va a cambiar. Y de todas maneras se puede ocupar esto. ¿Ok? Algoritmo de Bellman-Ford, por ejemplo, que es un algoritmo para calcular caminos mínimos, excelente. Tiene que cambiar los padres, cambia los arcos del árbol abarcador. El árbol abarcador va cambiando, pues. Pero eso ahorita no importa, pues. Lo que me interesa es traslucir que esto puede tener un costo, que aquí puede ser 1, puede ser logarítmico, puede ser lineal, depende de cómo se vea el asunto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya respondimos esto y, oye, a mí se me olvidó ponerle el signo de interrogación a dos preguntas, ¿no? ¿Cómo sabemos si T tiene un ciclo? Un poco más difícil. Es un poco más difícil y eso también puede determinar la balanza a si uno usa esta estructura o no. Porque en esta estructura quizás sea más complejo buscar un ciclo. Mientras que si esta T se representa como un grafo, bueno, el grafo es como más natural para buscar los ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fundamentalmente para buscar un ciclo, ese T lo debemos haber explicado, ¿no? No tengo otra que un recorrido en profundidad. ¿De acuerdo? Sobre todo los nodos de T. ¿Ok? Con una observación muy importante para esta parte que viene. ¿De acuerdo? Y es que T está acotado en arcos por B, porque es un árbol. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis, ¿no? Esta fase, ¿no?, de construir puede de repente concebirse un grafo de suerte tal que una estructura de grafo de suerte tal que si se quiere en algún momento ver los arcos, estos ya estén ordenados.
en cuyo caso eso sería O. Pero si no, entonces tenemos que pagar de log B como mínimo. Perdón, E. ¿Ok? Si usamos un heap, tenemos que ver todos los elementos e insertarlos en el heap. ¿De acuerdo? Si usamos el heap, insertamos todos los elementos, es un poco más rápido que ordenarlo, pero pagamos E de espacio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Con un heap, ¿no? ¿Está claro? Por esa razón, aunque es un poco más costoso, es preferible ordenar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora, si usted necesita construir la secuencia externa al grafo, entonces un heap, listo, no tiene que... un heap le resuelve el asunto. ¿Sí me explico, no? ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Okay. Ahora, si usted tiene los arcos en el arreglo, en el grafo, los arcos están en un arreglo, en una lista, pues lo ordena. Y no ocupa espacio adicional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es lo que pagamos, ¿no? El tiempo del while. El tiempo del while no se puede conocer con precisión, pero sí se puede acotar a la cantidad de arcos. ¿Ok? Entonces, este while, ¿de acuerdo?, está acotado por la cantidad de arcos. ¿Está claro? Y este test de aciclicidad está acotado por la cantidad de nodos. ¿Ok? Porque el árbol, como es árbol, nunca va a tener más arcos que la cantidad de nodos. ¿Ok? Y son cotas, en ambos casos, pesimistas. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, el algoritmo en general se podría acotar por OE, log E, más OE veces B. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que está allí en azul, ¿cuándo usarla? Depende de determinar cuándo uno de los términos de esa suma que nos caracteriza la ejecución del algoritmo de Kruskal es mayor que otra. Y le planteo esa pregunta. Va a depender de la relación entre la densidad del grafo. No lo veo. Si el esa pregunta es muy buena, porque si el grafo es denso, tú puedes aproximar este segundo término a esto al cubo. ¿De acuerdo? E tiende al cuadrado por B, B al cubo. Y esta parte la aproximas a B al cuadrado. B al cuadrado log de B. ¿Sí? No, Sí, porque, disculpa, no estoy siguiéndote la matemática. Porque estás poniendo B al cubo en la... Ok, si el grafo es denso, ¿no? E es aproximadamente B por B. Claro. ¿De acuerdo? Claro, que por cada par de nodos vas a tener una... O sea, si el grafo es muy denso, está conectado todo a todo. O sea, en la medida que sea más denso, más todo a todo está conectado. ¿Ok?
Entonces, aquí sustituyo s de cuadrado, me queda b al cubo. Aquí sustituyo b al cuadrado, aquí b al cuadrado, que es 2, ¿no? Logaritmo de b. Y el 2 sale de la hoja. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si el grafo es denso, La cota es cúbica en función de la cantidad de nodos. el algoritmo tiende a ser cúbico. ¿De acuerdo? Si el grafo es esparcido, entonces el término dominante es este. Esparcido es poco denso. Poco, no, la densidad es baja. El término dominante es este. ¿De acuerdo? Cual sabemos que es muy bueno, ¿no? Que es ordenado. ¿Ok? Yo cuando empezamos el curso, vimos las curvas, ¿no? En una escala logarítmica, y es muy importante expresar el hecho de que es logarítmico, ¿no? La pendiente 45 grados nos representa O1. Bueno, también en una escala normal, ¿no? Pero es importante hacerla logarítmica para poder ver bien los logaritmos, porque en el logaritmo se ve como una recta, un poquito de más pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos decirlo ahorita intuitivamente, bueno, también un poco más contundentemente, pero para tener más contundencia es mejor mirar el otro algoritmo. ¿De acuerdo? Podemos decir ahorita intuitivamente que este es un algoritmo muy bueno para grafos esparcidos. ¿Ok? Si el grafo es denso, entonces, bueno, yo voy a pagar lo logarítmico. Y después de lo logarítmico viene esa fase cúbica que es Candangar, ¿no? ¿Quedó claro? Bueno, la correctitud, la primera vez, ¿no? Para dos nodos, ¿de acuerdo? O bueno, para menos de dos nodos, ¿no? Esto es un árbol mínimo, cuyo costo es 0, ¿no? Después, para n igual a 2, entonces, qué pulso, peor salió, ¿no? Entonces, para n igual a 2, entonces esto es mínimo también. Él va a escoger el menor. ¿De acuerdo? Como escoge el menor, es mínimo. Entonces ahora asumimos que el algoritmo es correcto. ¿De acuerdo? Y vamos a verificar si es en lo general. ¿De acuerdo? En lo general él va a manejar árboles parciales. ¿De acuerdo? Que son mínimos respecto al subgrafo que estaría comprendido en eso visto como partición, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en cada iteración, cuando se selecciona un algoritmo, el que voy a conectar acá entre uno y otro, o causa un ciclo, en cuyo caso lo saco, ¿de acuerdo? Y sé que no va, entonces no hay problema, o no causa un ciclo y lo conecta. Y al conectarlo, este árbol general, ¿de acuerdo? Por el lema del corte, ¿de acuerdo? Estos son mínimos, este es mínimo, el que los conecta a los dos es el de arco mínimo, que va a aparecer en la secuencia ordenada. ¿Ok? Antes que cualquier otro arco que pertenezca, antes que cualquier otro arco de cruce entre esa supuesta partición. ¿Está claro? Bueno. Oye, me está pasando algo con los títulos, ¿no? Este es algoritmo genérico de Prim. ¿Ok? Se coloca. ¿Ah? Se coloca.
Era, este es Y no, sí, sí, este. Ok. Entonces fíjense el algoritmo, ¿no? Este algoritmo en prosa, digamos, en este metalenguaje, es mucho más simple, más corto, por lo menos que el de Kruskal, ¿no? ¿De acuerdo? Él empieza con un árbol abarcador inicial que contiene a un nodo cualquiera, ¿ok? Te escoge un nodo y lo mete en el árbol y de nuevo empieza a iterar, ¿no? Mientras T no abarque a G. Entonces voy a seleccionar un arco E, U, B. Esto no debía haberlo puesto con sentido, pero no importa, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Tal que el arco y el nodo destino, ¿de acuerdo?, no pertenezcan al árbol. ¿Me explico? O sea, no estén en el árbol. Selecciono un nodo del grafo y que sea el menor entre todos los que están, entre todos los posibles adyacentes y conectables a T. Perdonen acá, pero no me percaté de que se cortaba la frase. ¿Me explico o no? Repito. Voy a seleccionar un arco que va a ser el de menor peso, un arco que no esté en el árbol, ¿de acuerdo? Que sea el menor peso entre todos los que pueda conectar a T. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo T, ¿de acuerdo? Vamos a pictorizar con esta figura todo el grafo, ¿de acuerdo? Un árbol que está por acá no es seleccionable porque no es conectable. Entonces los conectables, vamos a ponerlos en rojo, son los que están directamente acá. ¿De acuerdo? Los que son adyacentes a los nodos que pertenecen al árbol actual. ¿Okay? Estos rojos son los conectables. Entonces, la condición es que de todos estos arcos rojitos, el que voy a escoger es el menor. ¿Ok? Y ese menor lo inserto en T directamente, sin estar chistando. ¿Ok? Ahí dice que B no pertenece al árbol abarcador. El destino o sea, este nodo no pertenece al árbol abarcador. Y el arco tampoco. El arco tampoco, claro. Ajá, pero el árbol abarcador no debería tener todos los nodos de una. Cuando lo abarque, cuando termine el ok, aquí está empezando. Pensé aquí que está el árbol abarcador. en régimen transitorio. ¿Ok? Entonces, hay una par de observaciones que son muy importantes para instrumentar un buen algoritmo. ¿De acuerdo? La primera es que de entre esos arcos que yo voy a seleccionar, ¿de acuerdo?, B con seguridad no está en el árbol abarcador. ¿Ok? Inclusive este también, ¿no? Pero este no es conectable. ¿De acuerdo? Y como siempre el algoritmo, una vez que yo inserto uno nuevo, vamos a pintar este de azul, ahorita corremos el ejemplo y lo terminamos de ver, ¿no? Al pintar los siguientes que tengo que considerar entre los candidatos posibles son los que emanan de ese nuevo arco que he insertado. Entonces, en todo momento dentro de este while, T es conexo. Eso es una diferencia muy importante respecto al algoritmo de Kruskal. En el de Kruskal no necesariamente era conexo, ni siquiera para decir ocasionalmente. ¿Ok? Muchas veces podría serlo, o quizás siempre, según sea el grafo, pues, ¿no?
y la suerte. Vamos a ejecutar el algoritmo, que es un poquito complejo de ejecutarlo así, con tan simple como parece, ¿no? Y vamos a ejecutarlo comenzando por un arco cualquiera, pues, un nodo cualquiera. Y, ok, entonces vamos a coger el color acá y este acá, ¿no? Entonces selecciono acá, ya vamos a esto, mejor usar la sombra, ¿verdad? Ponerlo, entonces, ya, disculpen, y es nuestro nodo. Entonces, tenemos estos arcos, vamos a darles una muesquita ligera, ¿no? Estos son los posibles arcos que podemos incorporar al árbol abarcador. Lo que nos dice el algoritmo es que tenemos que escoger el menor. Hay dos, este o este. ¿Ok? Entonces, colocamos este señor, ¿de acuerdo? Y ya tenemos un árbol abarcador parcial. Bueno, ya lo teníamos con I. ¿De acuerdo? Los siguientes posibles están acá, ¿no? Que voy a tratar de no mirarlos, de no marcarlos de nuevo, ¿no? Entonces, el siguiente menor que se puede conectar es este señor. Perdón. ¿Ok? El siguiente menor, uno que tenga peso 2. Entonces, fíjense que hay varios, ¿no? Tengo este. Sí, marca los dedos. No, sí, lo que pasa es que tardo demasiado, entonces... No, bueno, creo que lo podemos ver en el... Pero bueno, vamos a marcarlo también. Y ese también. ¿Cuál? Este acá. Ahí están todos. Sí, está marcado. Están marcados. Ok, entonces, bueno, seleccionamos cualquiera, pues, ¿no? Entonces metemos este. Pero cualquiera que parta de ahí o podría ser el de N a N. El de N a dónde? A M, vamos a sacar el de N a Ok, no necesariamente tiene que ser del mismo. No necesariamente del mismo, ¿no? Ok. Ok. Entonces, seleccionemos este. Este no. Y ahora fíjense que sí, forzadamente ocurre esto, ¿no? Ok, porque este tiene menor peso, ¿no? Y hay una parte que, cónchale, me equivoqué, perdonen ustedes. Acá, bueno, no, es correcto, que no estén en el árbol, ¿no? J y D están en el árbol, lo que hace imposible la inclusión, lo que excluye a este de acá, ¿no? Entonces, el siguiente es este señor, ¿no? Ahora, el siguiente, este podría ser, pero no, estos dos nodos están en el árbol ya, ¿no? Entonces, tenemos que escoger uno de costo 3 o de costo 4. Este no, porque ya los nodos están dentro del árbol, ¿no? Este también le ocurre lo mismo. Entonces no se me ocurre otro que de costo 4, ¿no? Que tengo este por acá, este por acá, este por acá. Pero antes de haber hecho eso, debimos haber ido de B a G, que tiene costo 1. Ajá, hago esto primero y entonces aquí sí, Abajo. elegí este, ¿cuál dices tú? De G. C a B. Y luego que Este tiene peso 4. Correcto. Entonces, bueno. Sí, no, pero está bien. Lo que pasa es que después de eso tenés que meter el de viaje. Empieza uno. Ya, pero es que los dos estoy recibiendo información cruzada. No, lo que sucede es que vamos acá a 4. Perfecto. Entonces, vamos a buscar el menor arco cuyo nodo destino no esté en el árbol De C a B. De C a B. Perfecto. Ahora Okay. Pero podría ser también este. Sí. Pero Perfecto. es más interesante este. Es más interesante este. Bueno, es igual. Pero es más interesante para que se vea este fenómeno. Vale. O este también, ¿no? Puede ser este.
uno con peso 4. Es más interesante este o este, porque ya ahí este arco queda descartado temporariamente. Eso era lo que de queríamos base. ver precisamente con el otro ejemplo, porque Ah, allá bueno. teníamos uno de arco de peso 1 y está había marcado primero uno de peso 4 allá. No lo vi. Por eso, pero sí es eso. Oh, sí, sí. Primero, El que se tiene que meter primero, el de menor peso, que no esté en el árbol. Entonces, algo así como que en código deberíamos ir insertando ordenadamente los arcos en función al menor peso para sacar siempre el que esté Podría ser. menor, para Sí. no importa el orden en el que lo Sí, hayamos. sí, sí, sí. Entonces, el siguiente es este señor. ¿Ok? Y el siguiente, ahorita, por aquí tenemos 10, 5, por aquí tenemos 10. ¿De acuerdo? De este lado tenemos 8 y 7, de este lado tenemos 4. Entonces, este es el siguiente. ¿De acuerdo? Y de aquí a el siguiente no tiene vuelta para atrás, tiene que irse para acá. Peso 1 que hemos agarrado. Acá, ¿no? Y aquí fíjense que tenemos este peso 3, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Y de aquí, fíjense algo que también me interesa mucho que ver, ¿no? Si nosotros vemos el lema del corte de esta forma, vamos a partir el grafo. ¿Ok? Entonces, el lado de aquí es G1 y este lado es G2. ¿Ok? Entonces, el menor arco, que es lo que nos dice el lema del corte, lo va a conectar. Y ese es el menor arco que va a sacar el algoritmo del PRINT. Profesor, y por ejemplo, no hay problema, según esa lección que hicimos, para llegar a E, de nuestro raíz que era I, estamos pasando por uno de 2, luego uno de 4 y finalmente uno de 2, que era 8. Un poco más lento, no soy tan rápido como tú, Omar, por favor. El nodo raíz del árbol abarcador sería I, que fue donde empezamos, ¿verdad? El nodo, Raíz del árbol abarcador. El nodo raíz podría ser cualquier nodo. o sea, ok. Es peligroso de llamarlo raíz, Sí. pero a muchos efectos prácticos a veces es muy conveniente, hay que reconocerlo. Pues sí, ¿No? yo lo digo porque... Es el nodo de donde se arranca el carro, el inicio del carro. Bueno, lo que pasa es que el Y hecho una de- raíz, efectivamente, un árbol nace por ahí, pues. Exacto, sí, lo que pasa es que mi pregunta viene dada precisamente porque yo lo estoy viendo como una raíz y entonces la idea de un árbol abarcador mínimo es que los caminos hacia la raíz sean lo menor posible. No, Eso eso no da el árbol abarcador. Eso era precisamente lo que quería llegar porque no se daba ahí precisamente, pero para llegar ahí... Los caminos en el árbol abarcador no necesariamente son mínimos. Entonces, ¿cuál es la intención de este algoritmo? Construir el árbol abarcador. Como sea. Es decir, tratando de agarrar enlaces mínimos, aunque no garantice que sean el mínimo posible. Es decir, lo digo por eso, por el E, tuvimos que pasar por 2, 4, 2, pero si hubiésemos ido por acá abajo era 1 y 4 y ya. Sí. O sea, obtener una manera de abarcar. Lo que pasa es que, bueno, vamos, esta es la número 13. ¿No? Aquí explicamos un poquito las aplicaciones, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que el grafo original representa como posibilidades. ¿De acuerdo? Los pesos de las posibilidades son los costes de hacerlo posible. Y el árbol abarcador mínimo es la manera menos costosa de construir, hablando en términos muy, muy generales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, O sea, si es que la inquietud tuya viene como preguntando para qué se calcula un árbol abarcador. Si no es eso, entendí mal tu No, inquietud. sí, pero era por lo que vi que no era el camino mínimo. Pues, por yo digo, Ah, porque, ok. por ejemplo, Un árbol abarcador que contiene los mínimos arcos. Es muy diferente a caminos mínimos. Pero atención, Todos son menores. perdón Alejandro, atención con una cosa, porque es que la observación de él también es interesante, ¿ves? Desde un aspecto. O sea, el árbol abarcador no garantiza contener caminos mínimos.
pero sí uno puede intuitivamente hablar que hay caminos buenos Sí. ahí. Tal vez desde los caminos no se vea tanto, ¿no? Pero en los hamiltonianos sí es muy importante eso. Un hamiltoniano, recordemos que era un camino que pasa por todos los nodos sin repetir, una sola vez. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede, es un problema hasta el presente considerado NP, ¿no? Uno puede construir un árbol abarcador, ¿no? Y obtener una buena aproximación hamiltoniana cuando hay que hacer otras cosas, no hay que resolver unos cuantos problemas, ¿no? Pero uno puede ir pegando por acá, ¿no? O sea, uno puede empezar el ciclo, ¿no? Entonces, va empatando y va por ahí obteniendo una aproximación. Y es una buena cota, ¿no? Si mi memoria no me falla, no pasa en el peor de los casos del doble. No, de costo. Ok. De suma de costos de los árboles. Luego, un algoritmo, hay varios, ¿no? El más refinado hay que hacer mucho cálculo, ¿no? Pero es muy importante eso, porque es obvio, ¿no? Que parte de los nodos, o sea, un subconjunto de los arcos del árbol abarcador, están en el hamiltoniano. Eso intuitivamente es posible que no esté ninguno, pero improbable. ¿Ves? Entonces, ¿y por qué es importante saber que existen esos algoritmos? Porque esos algoritmos, las aproximaciones que encuentran, son mejores que las heurísticas actuales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se vio o no? Este árbol abarcador probablemente sea distinto a este que calculamos acá, no lo sé. Tendríamos que tener el que tiene memoria fotográfica, fotografía, y entonces ahora regresemos. Me digo porque el otro marca el modo DE y le vi cómo fue el modo. Ya disminuyó la aberración, porque aquí te hace los lentes, el factor de aberración, ¿no? El amigo que está allá, que sabe, debe conocer el mundo de óptica, me corrige si el término está mal empleado, ¿no? Bueno, la correctitud, ¿no? La correctitud, pero, ¿por qué esta transparencia está aquí atravesada? Estoy muy desordenado. Vamos a proponer un esquema de instrumentación, ¿ok? Que es el siguiente, ¿no? Vamos a usar un heap de Q que está ordenado, es un heap de arcos ordenados por los pesos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que saque de Q un arco me va a salir el menor que está allí, ¿de acuerdo? Y vamos a pintar los arcos y nodos, ¿de acuerdo? ¿Acá? Entonces, nuestro algoritmo empieza, pinta un nodo cualquiera, ¿no? Mete un nodo cualquiera, ¿no? Mete los arcos de ese nodo y pinta los arcos, ¿de acuerdo? La parte que le falta aquí es decir que P se pinta, ¿no? P se pinta. ¿Ok? Y idéntico, ¿no? Mientras T no abarque a G, entonces yo saco del heap el arco. Si U y B, que son los nodos que componen el arco, están pintados, entonces no lo ignoro, que era lo que hacía durante esta simulación. Por ejemplo, aquí cuando sacaba este 3, ¿de acuerdo? Decía, bueno, lo veo, pero está pintado. Se ignora. ¿Ok? Y prosigo al siguiente.
Si no, lo inserto en el arco, en el árbol, ¿no? Y después de haber insertado en el árbol, inserto en el heap todos los arcos no pintados que salen de T, que el nodo que no estaba pintado. ¿De acuerdo? Y tengo que, por supuesto, pintarlo, ¿no? Aquí también faltaría decir, perdón, ustedes tanto equivoco, pintar T igual al no pintado entre U y B. ¿Ok? ¿Listo? Acá. Entonces, visto así, no creo que valga la pena correr el ejemplo o parcialmente, pues, ¿no? Empecemos desde M, ¿de acuerdo? Empezamos desde M, lo pintamos, metemos en el heap, aquí sí, es bueno pintar, marcarlos, ¿no? Metemos en el heap todos estos señores, y del heap va a salir aquí sí, forzadamente, naturalmente, un término raro, pero lo usan mucho los computistas, van a salir naturalmente que está acá. ¿De acuerdo? Metemos en el heap todo lo que está adyacente y no está pintado, ¿no? Como está pintado, no se mete. Entonces el siguiente menor que va a salir es el menor, que está aquí, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, aquí como T siempre es conexo, aquí la prueba de abarcamiento es el número de nodos. Perfectamente también pudiera ser el número de arcos sin riesgo. ¿Ok? Pero aquí puede decir si el número de nodos de T es igual al de G, listo, está abarcado. ¿Ok? La prueba de la ciclicidad no la tiene, porque él conoce ya que si dos nodos están pintados, eso causaría un ciclo. Digamos que la prueba de la ciclicidad es esta. ¿Ok? Esta parte sería la prueba de la ciclicidad, que es O1 en ese caso. ¿Ok? Eso quiere decir que antes de correr el algoritmo tenemos que validar que el grafo es conexo. Ok, para que uno pueda hablar de un árbol abarcador tiene que ser un grafo conexo. Si no es imposible, nunca lo va a abarcar. Pero sí. Entonces, bueno, el análisis de esto. El análisis pesimista, ¿no? ¿Cuántas veces repetiría el while a lo sumo? Es difícil, bueno, para mí, ¿no? Imposible de determinarlo con mucha exactitud, pero sí lo puedo acotar, ¿no? Y la pregunta que me responde eso, ¿no? Es una cosa paradójica, es preguntar cuántos son los máximos arcos que podría haber, que es lo que va a determinar, digamos, la cantidad de veces que toca repetir, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, el algoritmo va progresando por arcos. ¿De acuerdo? ¿Ok? El algoritmo lo que hace es progresar por arcos. Entonces, en este momento yo veo aquí, ¿no? Yo no sé si lo he hecho en el orden correcto, ¿no? Pero lo que quiero es ilustrar, pues, el asunto, ¿no? Pero, digamos, esta ejecución ya me hace ver que la gran parte de los arcos del grafo se pueden
llegar a meter y sacar de la cola de prioridad del heap. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a dominar la cantidad, o sea, yo puedo ver la cantidad de veces que repita este while es equivalente a la cantidad de veces que yo haga get aquí. ¿Ok? Entonces la cantidad de arcos es lo que acota ese while. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Entonces, este while está acotado por O. ¿Ok? Estoy usando un heap. ¿De acuerdo? El heap es logarítmico. Acá, las primeras veces será poco, pero cuando ya tienda a tener muchos arcos, pues las operaciones van a ser O logaritmo de E. ¿De acuerdo? Este que está acá, y también va a ser lo mismo para esta inserción que está acá, ¿no? En Q, en la cola de prioridad. ¿De acuerdo? Son 2 veces que ocurre esto. ¿De acuerdo? Razón de más para decir que, bueno, es razonable pensar que el cuerpo del while, el cuerpo entero, digamos, está acotado, y eso sí es correcto, por O log E. ¿De acuerdo? Y el algoritmo en general, por cierto, estaba a ver aquí, ¿no? Pero como ya lo hice en esta fase, bueno, vamos a ver si nos sale esto. Y parece que sí. ¿No? ¿Ok? Entonces, ya ahí podemos más o menos tener una aproximación muy buena del tiempo de ejecución del algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se compara esto respecto a Kruskal, no? Kruskal, ya vamos a hacerlo. El algoritmo nuestro es así, vamos a refrescar la memoria. Kruskal era O E log E más O E por B. O E B. ¿Ok? Entonces, bueno, para un grafo esparcido. Bueno, esa es la cota general, la cota absoluta en Kruskal, esparcido o no. ¿No? Con una se pueden cambiar esas proporciones haciendo algunas suposiciones sobre la densidad del grafo, ¿no? Pero ahí se ve claramente pues que Kruskal tiene un componente mayor, ¿no? Que puede ser muy costoso si el grafo es denso. ¿Ok? Entonces, Prim es la escogencia si el grafo es denso. Si el grafo es esparcido, Kruskal es en realidad bastante rápido. ¿Ok? Porque esta parte pues ya no es rapidísima. No es cúbica. No. Es el caso si es esparcido. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a dar un conceptico que es sumamente importante, ¿no? Y estamos a la hora. Este término heap exclusivo se acuña, o sea, es de mi, lo acuñé yo, ¿no? O sea, a lo mejor otro lo usa, no es invento mío, por cierto, la idea, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Pero necesito, pues, recalcar que esto solamente se aplica para los grafos. ¿Ok? Pero es muy importante porque es una gran mejora algorítmica sobre el algoritmo del
prim. Y también sobre algoritmos similares, por ejemplo el de Dijkstra. Una mejora muy buena. Entonces, vamos a suponer que Q es el heap del algoritmo de prim. ¿Ok? Q1 contiene un conjunto de nodos, de arcos, perdón, ¿no? Que no importa ahorita. Entonces, el heap es exclusivo y se hace así exclusivo porque se seleccionan unos arcos exclusivos. Cuando se va a insertar un arco, o sea, se modifica el heap para lograr este efecto. Cuando voy a insertar un arco E, ok, entonces voy a buscar un arco E' dentro de los que están en el heap, ¿de acuerdo? Tal que ese arco E' conecte a U o a B. ¿Me explico eso o no? O sea, voy a insertar un arco E cualquiera. Sí, voy a agarrar un arco que voy a insertar acá, que vamos a ir a la línea donde ocurre, esta línea. Es donde ocurre. Busco uno que ya conecte a eso. Entonces, yo voy a buscar dentro del heap un arco que involucre a uno de los nodos que estoy tratando, del arco que es candidato a inserción, U o B. Y déjame adivinar, si el que estoy insertando es menor, lo cambio. Si no, lo boto. Eso es. Entonces, E' es ese arco. Alguien podría preguntarse, ¿existe ese arco dentro del heap? Sí, porque el arco que voy a insertar dentro del heap está recién sacado del heap. Y uno de sus nodos tiene que estar, o sea, uno de sus nodos tiene que estar en uno de los arcos del heap. Vamos a ver si tal vez la figura sea más conveniente, ¿no? En este momento vamos a pintar de verde los arcos que están en el heap. Que estarían en el heap, estarían de azul. Estarían porque con este algoritmo no lo están. ¿Ok? Bueno, no estoy seguro de que estén todos, aquí me he equivocado, ¿no? O sea, metí este, por ejemplo, que ya está marcado, ¿no? De acuerdo, pero los candidatos a meter son los que están ahorita pintados de azul. ¿Me siguen? Entonces, cualquiera de los arcos que voy a sacar es uno de ellos. ¿Ok? Bueno, ese arco está en el árbol, el nodo está en el árbol abarcador. Y a lo mejor me equivoqué si lo dije así, ¿no? No, sí, que esté en el libro, ¿no? Entonces, a ver cómo hago para mostrarlo contundentemente, ¿no? Aquí tengo, vamos a suponer que veo a este señor, ¿de acuerdo? Si veo a este señor, ¿de acuerdo? Asumo que este 4 está metido, ¿ok? Entonces, si veo este que tiene peso 12, el menor que está en el heap, que con este va entre F y M, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay un arco en el heap que tiene peso 4, ¿ok? Ese arco que tiene peso 4 se queda y este que tiene peso 12 se ignora. Pero lo interesante, que es lo que quiero resaltar como idea, es que este que tiene peso 4 comparte el nodo M con este que tiene peso 12. Entonces siempre va a ocurrir esa condición en el algoritmo de prim.
¿Ok? O sea, no va a ocurrir que usted va a tratar de insertar en el hip este arco. ¿Ok? Que ese sí no podría conseguirle uno común a los que están en el hip. ¿Quedó clara la idea? Sí, la idea es que no se llene mucho hip de arcos que posiblemente no vaya a necesitar. Esa es estrictamente la idea. El sentido, pues, el propósito. Ahora, lo que me interesa es si lo ven. Completamente no. Ok, vamos a simularlo entonces. Vamos a simularlo, y para simularlo vamos a usar un color muy distinto, el azul cielo, pues, ¿no? Entonces empezamos por este señor. ¿Ok? Acá, lástima que no, déjame ver si hay por casualidad otro árbol que esté limpio. Todos están en sucios. Entonces, bueno, seguimos con el color cielo, pues, ¿no? Cielo y un poco más oscuro. Entonces metemos a este señor acá. ¿Ok? O incluso más oscuro aún, este, acá. Entonces, en el hip ahorita vamos a meter algunos arcos, ¿no? Ahora sí vamos a tener que reducir esto, ¿no? Vamos a meter este señor, ¿no? ¿no? Y ajá, fíjense, esto aquí acaba de suceder lo que en este momento yo veo que este arco que está en el hip comparte con este que estoy tratando de conectar. Entonces, meto este en el hip y este lo saco. Claro, porque comparte el destino. Porque comparte el destino. Yo te había entendido el origen y eso fue lo que me confundió en un Sí, momento. pero es raro, realmente. Ok. Hay algo que eso también. Comparte el destino, me conviene más llegar por el 2 que llegar por el 3. Exacto. Entonces reemplazo el del 3 por el otro. Ahora sí. Ok. Chévere. ¿Lo ven todos? Entonces, Por eso, entonces ahí no debería ser conecte a U o B, sino a B, que es el destino. es que como es un grafo, uno no tiene exactamente claro el destino, tiene que ver los dos nodos. Ok. ¿Ves? Claro. Ese es el detalle. Sí, ya. De todas maneras no se va a ver el otro caso. O sea, por eso aquí no debería emplear el término destino, ¿no? No, ahora entiendo la fuente de la Sino confusión. uno de los dos. O sea, va a haber un árbol en el hip que tiene un nodo que no está pintado, ¿de acuerdo? Eso sí, ahí sí lo puede ver, que no está pintado, que lo comparte con el candidato a insertar. Entonces, el algoritmo es, si el peso de lo que estoy intentando insertar, si el peso de lo que está dentro del hip, de ese que encontré común, con el nodo común no pintado, eso es lo que podría decir, entonces yo saco del hip a E' y meto al que estoy tratando de meter. Si no, dejo el hip tal cual. ¿Ok? Por el lema del ciclo, ¿de acuerdo? Eso es correcto. Y aquí se ve clarito. ¿Ok? ¿Ok? O sea, aquí habría un ciclo. ¿De acuerdo? Y para romperlo, válido dentro del árbol abarcador, elimino el mayor, que es este. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el interés de eso? El interés de eso es que el hip en ese entonces no va a estar acotado por E, sino por B. El hip nunca va a tener más de B menos 1 arcos. ¿Está claro? Y entonces, la presunción que nosotros habíamos hecho pesimista durante el análisis
de asumir que esto era log E pasa a ser log B. ¿De acuerdo? Y el algoritmo de Prim se convierte en un algoritmo más rápido. Log E, logaritmo de B. Que es aproximadamente el doble de velocidad. Si el algoritmo está denso. ¿De acuerdo? La mitad del tiempo, pues. ¿No? El doble de velocidad es equivalente a decir la mitad del trayecto. ¿Y cuánto cuesta buscar ese arco en el heap? Ok, todo depende de que se logre hacer eso en algo menor que O log B. ¿De acuerdo? Que es lo que se señala acá. Porque si vamos a hacer una búsqueda secuencial sobre el heap, entonces la inserción deja de ser log B. El tamaño del heap está acotado por log B, pero la inserción no va a ser OB, y ahí se nos echó a perder todo. Ahí tengo que pagar espacio. No, Me da la sensación. Sí, lo puedes hacer de varias formas, ¿no? Puedes hacer, o sea, bueno, la forma que se hace es mapear los nodos a arcos en el heap. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo puedo hacer aquí más bien, ¿no? O sea, uno tiene una tablita, con dos columnas. A ver si se me echó a perder la... O sea, anoche bebí mucho. Aquí tengo nodos, o arcos mejor, ¿no? Aquí tengo arcos y aquí tengo nodos. ¿De acuerdo? Pero no, tengo que hacerlo por nodo, disculpen la omisión. Tengo que hacerlo por nodo, B y E. ¿De acuerdo? Entonces, por cada nodo que tenga P, entonces yo anoto cuál es la dirección del arco, no lo debería anotar con dirección, ¿no? Que está en el heap. ¿Ok? Entonces, si el mapeo es... ¿Ah? El mapeo va a ser, no puedo tener nunca para un nodo determinado dos arcos. O sea, porque estás insertando de esa forma, ¿no? Porque estás insertando de esa forma, ¿no? Entonces, si el mapeo lo hace con una tabla hash, tiende a ser 1 en expectativa. Si el mapeo lo hace con un árbol binario bien equilibrado, puede ser log B. ¿De acuerdo? Como se hace en la biblioteca, se hace O1 directo porque en el cookie del nodo se coloca la dirección del arco que está en el heap. Entonces, cuando se va a insertar, ahí se ven aquí yo tengo a U y B. Busco en los mapeos y veo los dos arcos. Al ver los dos arcos, necesito ver los arcos para saber cuál es el que compara el nodo común. Entonces selecciono entre esos dos el que tenga el nodo común, no pintado, y entonces ahí tengo ya a E' en O1 exactamente. ¿De acuerdo? Pero también, según sea la circunstancia, porque les insisto, dado, eso requiere pues que predeterminadamente usted tenga en el nodo el espacio para guardar ese contador. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, puede ser una tabla aparte. El dilema que les planteé cuando empezamos a ver grafo, pinta o tabla. ¿Okay? Pero el asunto que es de interés es que usted lo puede hacer en algo menor que log B. Determinísticamente, inclusive lo puede hacer causalmente en O1. ¿Ok? Entonces, es una gran mejora, la mitad del tiempo.
más o menos, ¿no? Porque aquí tenía E antes, que cuando es denso tiende a ser E cuadrado. Entonces el 2, ¿de acuerdo? Sale del logaritmo. Acá, en la potencia, perdón. Bueno, estamos listos, nos dio el tiempo exacto.